Buenas tardes, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis mayores, mis seguidores, mis ahijados y mi público en general. Me están haciendo una pregunta de Colombia, uno de mis clientes en Colombia, que cuál es la diferencia entre hacer un amarre con un chivo o hacer un amarre con un sapo o utilizando un corazón, como ustedes han visto en videos anteriores. En las entidades espirituales, mis queridos amigos, existe algo que se llama jerarquías espirituales. Ángeles, arcángeles y querubines, serafines. Esas jerarquías espirituales ante las entidades interdimensionales, como las llamo yo, marcan el liderazgo de quiénes son los que mandan y quiénes son los que obedecen. Entonces, en los planos espirituales hay jerarquías. Yo me acuerdo cuando tenía, si mi memoria no me falla, unos 15, 16 años, yo me encontraba en España, Barcelona, España. Tiempos aquellos cuando España era España, ahora no, ahora está invadida por musulmanes y se volvió eso un deprave total. Tendría yo como unos 15, 16 años y allá en Barcelona llega un circo muy famoso que se llamaba Circo Los Valentinos, Circo de los Hermanos Valentinos. Una de mis tías, por parte de mi mamá, una de mis tías, por parte de mi madre, me dice: hijo, ¿quieres que vamos al circo? Te invito al circo. Vámonos para el circo, para que veas los payasos, para que disfrutes del circo de los hermanos Valentinos, que vienen para acá, para Barcelona, para España. Obviamente yo era un jovencito, un niño de 15 años, yo le acepto la invitación. Siempre he odiado los payasos, siempre he detestado los payasos, los odio a morir. El único payaso que me enamora, el único payaso que me encanta, es de la película Hit, que anda con un globito, que agarra a los niños y les dice: vamos a volar. Pero aparte de ese payasito de It, de las películas, y que anda por ahí con el globito rojo secuestrando niños, de resto, todos los payasos los odio. Ahora bien, volviendo al tema, siempre me han fascinado los tigres, los felinos grandes, los leopardos, los tigres siberianos, los tigres de Bengala y los caballos españoles. Son los animales que yo más amo sobre la tierra. Lastimosamente estoy en Venezuela y no estoy en Estados Unidos, donde uno puede tener mascotas como ese tipo de animales. Amo los tigres. Y de yo ir a un circo, yo iba únicamente por ver a los caballos españoles y a los tigres siberianos o a los tigres de Bengala. Me fascinan esos tigres, los amo. Cuando yo voy con mi tía al circo de los Valentinos, yo le digo a mi tía: tía, ¿tú me harías un favor a tu sobrino querido? Sí, dime, hijo. Yo quiero poder ver, abrazar, tocar, oler a uno de esos tigres. No me importa si es el tigre siberiano o el tigre amarillo, el tigre de Bengala, pero yo quiero, tía, poder acercarme a uno de esos animales. Dame eso como regalo de cumpleaños. Yo estaba próximamente a cumplir años, como al mes siguiente, y yo, digamos que manipulo psicológicamente a mi tía y le digo: tía, si quieres darme un regalo de cumpleaños, ayúdame porque yo quiero tocar uno de esos tigres. No, hijo, pero tú sabes que eso está prohibido. Vamos a hablar, a ver qué dicen en el circo. Entonces, cuando mi tía, entusiasmada por complacer al niño y darle su regalo de cumpleaños, que yo le pedía, que era tocar a uno de esos tigres, nosotros vamos y hablamos con uno de los payasos. ¿Y qué posibilidades habría de que este jovencito
pudiera tocar, acercarse a uno de los tigres. No, no, señor, eso está prohibido. Eso está altamente prohibido. Va contra las normas del circo. Bueno, muchas gracias. Mi tía va y habla con el señor que limpia, el que ordenaba el circo, las carpas, uno que estaba ahí limpiando. Me acuerdo como si fuera ayer que mi tía se acerca y le dice al señor: mire, señor, que habría posibilidad de que mi sobrino pudiera acercarse a uno de los tigres, tomarse unas fotos, tocarlos. No, 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 señora, eso no se puede. Y hay canales aquí en el circo donde prohíben que los que vienen a ver el circo se acercan a los animales, porque son animales carnívoros, peligrosos. Que no. Después va mi tía a una carpa donde se ve que comían los payasos, comían las personas que trabajaban en el circo. Se mete en la carpa conmigo de la mano y le dice a un grupito de gente que había allí, trabajadores del circo: mira qué posibilidades habría de que mi sobrino pudiera tener la oportunidad, porque quiero darle de cumpleaños la oportunidad de que toque uno de esos tigres de Bengala para tomarse fotos con ellos. No, no, señor, no está prohibido. Mi tía ya estaba obstinada. Mi tía estaba obstinada. Pero mi tía es una de esas personas con plata, con dinero, que camina derecho por donde va, y le molesta que le digan que no, porque todas las cosas tienen que hacerse como a la manera que ella quiere. De mi tía se le veía la cara de rabia, de obstinación que tenía, pero todo el mundo le decía que no. Entonces mi tía me dice: hijo, te voy a enseñar una lección que quiero que aprendas y que no la olvides nunca en tu vida. La próxima vez que tú quieras algo, cuando visites, por ejemplo, un circo, no pierdas nunca el tiempo hablando con los payasos. Ve directamente al dueño del circo. Entonces mi tía me agarró de la mano, ya brava, y va a donde decía oficina de los Valentinos, de los hermanos Valentinos. Ahí estaba el hermano mayor de los Valentinos. Mucho gusto, señora, un placer, pase por aquí, siéntese. Mucho gusto, yo soy la señora fulana de tal, este es mi sobrino que va a cumplir años el mes que viene y quería darle un regalo de cumpleaños. Pero antes de hablar de regalo de cumpleaños, permítame hacerle una donación generosa al circo. Entonces mi tía saca del bolso una chequera, se la abre al hermano de los Valentinos y le dice: mire, señor Valentino, voy a hacer una cantidad. Usted me dice si esta cantidad es acorde con sus necesidades, pero quiero hacerle una oferta generosa al circo para que le permitan a mi sobrino, que quiere de cumpleaños, tomarse una foto con uno de los tigres que ustedes manejan aquí. Mi tía hace un cheque, lo arranca, se lo da al Valentino. El Valentino lo ve: caramba, señora, me parece usted muy generosa. Y usted me dice que esto es a cambio de que su sobrino tenga el regalo de poder fotografiarse con los tigres. Venga por aquí, como no, pasa por aquí. Metemos por allá por detrás de las carpas. El hermano de los Valentinos habla con el adiestrador de los leones. Recuerdo que tenía un látigo, un señor gordo, un látigo, y le dice: mira, prepárame el tigre siberiano para que el jovencito se tome una foto con el tigre de regalo de cumpleaños. Está su mamá aquí, su tía, perdón, y quiero que el jovencito tenga la oportunidad de tomarse las fotos que él quiere. Abren la jaula, el tipo con el látigo le agarra y le pone una especie de como de bozal, de careta de cuero al tigre, le sostiene el cuello y me dice que yo me acerque de la cabeza para atrás y lo abrace. Jamás podré olvidar, como si fuera ayer, cuando yo tuve entre mis brazos ese animal. Lo abracé, lo toqué, me fui por debajo, por detrás de los genitales, le toqué los huevos, sentí el latido del corazón, le pasé la cara por el cuerpo, la nariz, el olor a gato. Ese animal grande y poderoso, yo ni siquiera podía abrazarlo. Era un animal enorme. Yo feliz. El mejor regalo de cumpleaños que en mi vida me habían podido dar. Poder yo fotografiarme y abrazar y tocar a un tigre. Fabuloso. Y de paso, estaban los tigres siberianos, que son blancos con los ojos azules, y los tigres de Bengala, que son amarillos, con rayas oscuras, cerquitica allí. Yo pude abrazar al uno, acariciarlo, tocarlo, después abrazar el otro, y el señor ahí pendiente con el collarín, porque me decía: hijo, únicamente acarícialo del cuello para abajo. Yo feliz. Cuando yo, emocionado por el semejante regalo de cumpleaños, salimos del circo con mi tía me dice: esta lección, hijo mío, nunca la olvides.
Cuando tú quieras algo, no pierdas el tiempo hablando con los payasos y ve directamente y habla con el dueño del circo. Eso jamás lo olvidaré. Ahora bien, en el plano espiritual, cuando ustedes me ven a mí haciendo un video y matando un chivo, vamos a suponer, por ejemplo, ante las entidades mayores, o matando un chivo, un perro, un gato, ante mis 7 enfumbes, tras la matanza y el otorgamiento de ese animal van las peticiones del cliente. El cliente pide: yo quiero padrino, yo quiero hermano Carvajal, que esta mujer sea mía, quiero dinero, quiero prosperidad, quiero esto, quiero aquello. Esas peticiones, yo me veo, voy con licencia, me voy directamente al dueño del circo, no a los payasos, me voy directamente al dueño del circo, voy con licencia, yo Elías Carvajal, a ti en San Pongo te pido que las peticiones de este cliente, fulano de tal, fecha de nacimiento tal, que me enumera aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo se las leo en San Pongo, sean cumplidas a la mayor brevedad posible. Salam aleikum, aleikum salam. Voy con licencia Elías Carvajal. Presento las fotos, leo las peticiones, las doblo y las meto allí. Mato el animal y otorgo la menga. Esa menga va directamente a Ensamien Pungo o va directamente a Lucifer cuando son las entidades mayores. Ahora bien, esa menga va directamente al dueño del circo. Pero, como hacen muchos católicos, hay personas que les gusta usar intermediarios. Por ejemplo, cuando van a un templo, un cristiano, un católico, y le reza a la Virgen María, le reza a la Goza Mística, le reza a las almas del purgatorio, le reza al Santo Sancocho, le reza a San Frasquito de Sales, le reza a Raimundo y todo el mundo, porque esa persona quiere usar a ese santo como intermediario para que vaya ante Dios y Dios la escuche. Entonces la persona, el católico o el cristiano, usa seres espirituales intermediarios entre él y Dios. A nivel, por ejemplo, de las entidades mayores, uno puede usar intermediarios. Uno usa ángeles y arcángeles, Asmodeo, Gabriel, Belcebú, Mefistófeles, Satanás, Baal, Lilith, etc. Uno usa intermediarios para que esos intermediarios, a la hora de yo dar un chivo, Lucifer me escuche, o a la hora de yo dar un chivo, en San Pongo me escuche. Pero hay personas que manejan la idea, muchos la manejamos, de que Dios está tan ocupado con tantas cosas que tiene que hacer en el mundo, Lucifer está tan ocupado con tantas cosas que hacer en el mundo, y en San Pongo está tan ocupado con tantas cosas que hacer en el mundo, que es mejor usar amistades, usar intermediarios, para que esos intermediarios vayan a ese Dios e intercedan por mí. Entonces, a lo que yo, por ejemplo, hago una magia con un corazón, o hago una magia con un sapo, a Ensamien Pungo no le interesa absolutamente nada, ni ese sapo ni ese corazón. Y a las entidades mayores tampoco les interesa absolutamente nada, ni ese sapo ni ese corazón. Pero al momento de yo hacer la magia con el corazón, y al yo molluviar, y al yo decretar lo que el cliente quiere, sea con el sapo, con la magia del sapo cosiéndole la boca, metiéndole los alfileres, o con el corazón, sea en Ensamien Pungo a las entidades mayores. Esos otorgamientos son otorgamientos menores, Un sapo y un corazón son otorgamientos menores. Se concentran las peticiones del cliente en ese sapo y en ese corazón para que los intermediarios de Lucifer, cuando son las entidades mayores, o los intermediarios de Ensamien Pungo, que serían mis enfumbes y mis empungos, tomen esa ceremonia, la menga de ese corazón, la menga de ese sapo, el sufrimiento de ese animal, e intercedan por mí ante el dueño del circo, ante Ensamien Pungo. O las entidades mayores intercedan por mí ante el jefe, ante Lucifer, ante el divino lucero del alba. Entonces, cuando ustedes ven en un video que yo hago una magia con un sapo o con un corazón,
Ese amarre va, si el cliente me dice, padrino, yo quiero un amarre con sapo ante las entidades mayores, ese amarre va con sapo de corazón hacia esa serie de ángeles, de arcángeles y de huestes espirituales que están por debajo del líder de las entidades mayores, que es Lucifer. Si es con las entidades, con el cuadro del palo montés, del palo mayombe, ese sapo y ese corazón, esa ceremonia, esa menga, ese animal, ese sufrimiento, esa agonía, va hacia mis enfumbes, hacia mis empungos, que van a interceder por mí ante Dios, ante el dueño del circo, ante el San Empungo. Entonces son dos modalidades de trabajar. Pero cuando yo mato un chivo, el chivo no es el amarre, el chivo no es la petición, el chivo o el gato o el perro no es el trabajo en sí como cuando lo hago con sapo o con corazón. El chivo, al otorgar el chivo, es la menga que se le da o a las entidades mayores o a los enfumbes para que a cambio de esa menga tomen en consideración el trabajo que yo hice con el sapo o con el corazón. Cuando no hay sapo ni hay corazón, es porque yo directamente pido en San Empungo y otorgo el chivo. Yo pido directamente en San Empungo y otorgo el perro o el gato. De igual manera lo hago con las entidades mayores. Yo pido directamente a Lucifer y otorgo el chivo. Pido directamente a Lucifer y otorgo el perro o el gato. Le voy directamente a hablar con el dueño del circo, no con los payasos. Ahora bien, ambas metodologías son valederas, porque suponiendo que Lucifer, suponiendo que en San Empungo estén tan ocupados por tantas cosas, tantas ocupaciones que un ser como esos tiene que hacer, de repente yo le pido directamente a él con un chivo y puede ser que de repente yo sea tomado en cuenta, como puede ser que de repente antes que yo hay una serie de carpetas, como cuando uno va a los tribunales, una serie de litigios, de expedientes, y el mío es el último. Le tienen que pasar todos los expedientes hasta llegar al mío. Pero si yo conozco al abogado, si yo conozco al juez, o si yo soy amigo de alguno de los miembros que trabajan en los tribunales, o soy amigo del alguacil o del fiscal, yo le puedo pagar, mira, por favor, haz que el expediente mío lo pongan de primero, porque necesito ganar tiempo, no tengo tiempo que perder y tengo un cliente que necesita salir de este problema que se metió jurídico. Yo te voy a pasar $500 y por favor, coloca mi expediente primero. Entonces uno, por la amistad que tiene con el fiscal, o con el alguacil, o con el juez, o con el abogado, ellos disimuladamente aceptan el soborno y ponen mi expediente de primero, cosa de que el juez lo tome y yo salga del problema en que estoy. Entonces, de la misma manera funcionan las entidades espirituales. A muchos les gusta usar intermediarios. Entonces uno va a matar el animal, va a otorgar el chivo, pero aparte de que uno otorga el chivo en San Empungo, yo estoy haciendo la magia con el sapo, estoy cosiendo la boca, estoy colocando los alfileres, estoy haciendo la magia con el corazón, estoy metiendo las fotos, estoy colocando los alfileres en el corazón. Y esas ofrendas, que son ofrendas menores, que no le interesan ni a Lucifer ni a San Empungo, sí le interesan a los que están por debajo, que son mis enfumbes o los cuadros menores de las entidades mayores. Entonces, a lo que yo hago la ceremonia con el corazón o con el sapo, esos enfumbes, esos empungos, o las entidades menores del cuadro de las mayores, que están por debajo del líder, que es Lucifer, toman esa ceremonia y van hacia el dueño del circo, van hacia Lucifer. Mira, el Tata Elías Carvajal o el sacerdote Elías Carvajal hizo este amarre con este corazón o con este sapo, porque quiere que las peticiones de esta clienta o de este cliente se lleven a cabo. Entonces, ayúdalo. Vamos a interceder por él. Nosotros, los menores, los enfumbes o las entidades menores, vamos a interceder por él y vamos a llevar esta energía, esta ceremonia, esta menga, este ritual, este amarre con sapo, con corazón o con lengua, para estimular y que los líderes, los dueños del circo, me presten atención y pueda yo resolver las peticiones de mi cliente rápidamente. Entonces, cuando uno mata a un animal pequeño o hace una magia con un sapo, con una lengua, con un corazón, es un trabajo vudú, lleva energía,
lleva intención, lleva liturgia, lleva decretos. Eso es tomado por el cuadro de los menores. ¿Quiénes son los menores ante el palo Congo? Misenfumbes. En Sambién Pungo es el dueño del circo. ¿Quiénes son los mayores ante el cuadro de las entidades mayores? Lucifer. Por debajo de Lucifer, del divino lucero del alba, están los menores, los ángeles y arcángeles. Entonces ellos toman, los menores, ese sapo, ese corazón, esa lengua, ese amarre vudú que yo hago con la intención de decretar lo que mi cliente quiere. Y esas entidades menores interceden por mí. Acepto, esa es una modalidad muy buena de trabajar. Usar intermediarios. Padrino, yo quiero que me haga una magia del sapo ante las entidades mayores. Perfecto. Ese sapo o ese corazón lo toman las entidades mayores, el cuadro de espiritual menor, y lo llevan al dueño del circo, a Lucifer. O padrino, yo quiero que me haga una magia del sapo, de corazón o de lengua con los enfumbes. Perfecto. Ese trabajo lo toman las entidades menores del cuadro del palo Congo, que son mis enfumbes, y lo presentan ante el dueño del circo, en Sambién Pungo, que es el líder. Entonces son dos modalidades de trabajar. Hay clientes que me dicen, no padrino, mire, yo quiero que me haga un amarre, o un trabajo de dominio, o un trabajo de amansamiento, o de evolución económica con los enfumbes. No piden ni sapo, ni piden corazón, ni piden lengua, ni piden nada. Simplemente háganme un trabajo con los enfumbes. Yo mato el chivo. Ahí ustedes no ven en mi video ni sapo, ni corazón, ni lengua, ni nada de eso, porque se hace el sacrificio, se va directamente a hablar con el dueño del circo, con el Sambién Pungo, o con Lucifer. Ya ellos resuelven. Que Lucifer o el Sambién Pungo tengan muchas cosas que hacer, no sé, pero así lo decreto yo como tata o como sacerdote oscuro ante el líder, Lucifer o el Sambién Pungo. Háganme esta petición, cúmplanme en estas peticiones. Aquí está la menga ofrecida del animal, en Salam Aleikum Aleikum Salam, otorgo, voy con licencia, obra concluida. Al yo dar la menga, ya en Sambién Pungo tiene un compromiso conmigo, o Lucifer tiene un compromiso conmigo para yo quedarle bien a mis clientes. Ahora, que Lucifer en Sambién Pungo, como pasa en los tribunales, tengan una montaña de expedientes y el mío esté por debajo, ya eso es harina y otro costal. Ya uno tiene que motivar a las entidades con más arreos, con más otorgamientos, con más ofrendas, para que ese expediente que está por debajito vaya subiendo de nivel hasta que llegue arriba y en Sambién Pungo o Lucifer lo tomen, hablan del expediente y cumplan lo que el Tata Elías Carvajal quiere para sus clientes. Entonces, por eso es que hay unos trabajos que tardan un poco más que otros. Obviamente, eso ahondando la fe del cliente, la disponibilidad, la buena intención, la seguridad y todo lo demás. Entonces, son dos modalidades, muchachos, que son factibles a la hora de trabajar. Cuando se usen otorgamientos menores, que yo quiera, por ejemplo, amarrar a una mujer y uso una lengua. Perfecto, la lengua yo la utilizo, hago la ceremonia, el ritual, la lleno de alfileres, coloco la foto en la lengua y le doy la lengua a un ejemplo, a mi prenda oscura. Esa ceremonia la toman mis enfumbes y la llevan a Sambién Pungo. Mira, en Sambi tenemos a cargo del tata este amarre de lengua o de sapo o de corazón, porque quiere este cliente amarrar a esta mujer. Entonces mis enfumbes toman esa devoción, esa liturgia, esa ceremonia y la llevan a Sambién Pungo. De igual manera yo hago una magia con lengua, con sapo o con corazón ante las entidades mayores. Esos ángeles y arcángeles que están por debajo de Lucifer, que es el líder, toman esa ceremonia, toman ese ritual y lo llevan ante Lucifer. Mira, Lucifer, aquí tenemos este trabajo de Elías Carvajal para que por favor le amarres a este hombre, a esta mujer, o hagas esto o aquello. Entonces ellos interceden por mí. Entonces vuelvo y repito, cuando hagan ustedes un trabajo a través de mí y ustedes quieran, padrino, quiero una magia con sapo, perfecto. Ese animal o ese corazón o esa lengua va dirigida a esos seres intermediarios que están por debajo del líder, que van a interceder ante usted y ante mí para que ese expediente sea tomado en cuenta antes que los demás. Lo que podríamos llamar en el campo del derecho palanca, lo que podríamos llamar en el campo del derecho amistades. Mojar la mano, ofrendar, dar menga, dar botellas de licor, mojarle la mano a esos que están por debajo para que ellos lleven mis intenciones de mis clientes al jefe, al dueño del circo, al líder, y digan, mira,
atiende a este señor, Elías Carvajal, que quiere que hagamos esto porque nos dio un chivo de regalo, nos dio menga de un sapo, nos dio menga de perro, menga de gato. Entonces vamos a interceder por él para que en San Bienpungo o Lucifer lo tomen en cuenta rapidito, porque hay muchos expedientes antes que él. Entonces son modos operandi de mover ante las entidades espirituales, digamos que las amistades o las palancas de terceros, así como en el mundo real, que uno usa el soborno para que un juez, un fiscal o un alguacil me ponga mi expediente de primero en los tribunales. Igualmente uno soborna a las entidades espirituales. ¿Cómo soborno yo a mis enfumbes? Con otro chivo. ¿Cómo soborno yo a las entidades mayores que están por debajo de Lucifer? Con más sangre, con otro chivo. Como cuando, por ejemplo, tengo un cliente que me dice: padrino, mire, le voy a enviar de regalo por las bendiciones recibidas para que haga un pacto mayor de menga humana, un otorgamiento. Yo sé que yo hice mi pacto, ya he recibido muchas cosas, pero quiero agradecer y quiero darle a usted para que le dé a sus entidades mayores o a los enfumbes un agradecimiento de menga humana. Caramba, es un excelente método de soborno, porque yo le doy a mis enfumbes menga humana y en San Bienpungo baila de la felicidad para que lo que quiere mi cliente se le cumpla ya. O yo, por ejemplo, voy ante el cuadro de las entidades mayores con un otorgamiento de menga humana ante las arcas de las cuales les hablé en videos anteriores, pues ya no los hago en Campo Finda, y Lucifer baila en una patica. Voy a tener a Lucifer contento con todas mis 20 mayores. ¿Por qué? Porque estás recibiendo menga humana. O de repente hay un cliente que ya hizo un trabajo, sea ante ellos o ante estos, y quiere rapidez, y me llama: padrino, voy a darle otro chivo. Quiero que le dé otro chivo a las entidades por el trabajo que hicimos, qué sé yo, hace 15 días. Perfecto. Yo estoy sobornando con sangre, estoy sobornando con menga, estoy cautivando la atención con menga de estos cuadros espirituales para que por favor llamen la atención de los líderes, sea Lucifer o en San Bienpungo, y hagan que mi expediente, por decirlo de alguna manera, mis peticiones, mis decretos, mis oraciones, mis deseos de este cliente sean tomadas en consideración lo más pronto posible, porque el cliente quiere rapidez. Y así como todo en la vida, muchachos, unos tenemos que hacer fila para comprar gasolina, otros le pagan y sobornan al jefe de la gasolinera y pasan derecho. En los tribunales, en el campo del derecho, igualito. Hay abogados que sobornan al alguacil o al fiscal y ese expediente se lee primero. En los hospitales, igualito. Si tú tienes contactos hospitalarios, te atienden de primero. Tu trasplante llega primero. Mientras que el hijo de la panadera, como no tiene contactos, el pendejo se muere porque el otro que sobornó al dueño del hospital le hacen el trasplante de corazón primero que al hijo de la panadera. Y en la vida, muchachos, todo se mueve con amistades, todo se mueve con palancas, todo se mueve con sobornos. Y en el plano espiritual es igualito, igualito. ¿Qué pasa con los curas en el templo católico? Padre, yo le voy a dar una cuantiosa limosna a su templo para que por favor me tenga en cuenta ante Dios. ¿Qué hace el cura? El cura recibe el cheque, el dinero, porque el cura, como es intermediario ante Dios y los hombres, intercede por nosotros, porque se le pagó, se le mojó la mano, nos bajamos de la mula, como dicen los venezolanos. Ante las entidades espirituales igualito. Yo quiero un favor de San Bienpungo, yo tengo que ganarme la voluntad de San Bienpungo. Que San Bienpungo está muy ocupado allá en la cima porque es el líder. Pues voy a ponerme a favor, voy a ganarme la simpatía de los enfumbes, para que con sangre, con menga, con licor, con tabaco, yo ganarme la simpatía de los enfumbes, sea yo como religioso o como cliente, y que mis peticiones, que sería mi expediente, mis peticiones sean tomadas primero que las de otro,
para que mis peticiones puedan ser atendidas lo más pronto posible. Igualmente pasa con las entidades mayores. Uno soborna a las entidades mayores con lo que a las entidades les encanta, que es la sangre, la menga. Y sobornando aquí, sobornando allá, ganándose el aprecio, ganándose la estima, ganándose el visto bueno de los cuadros espirituales, es cuando hacemos que los dueños de los circos, los jefes que lideran todos estos cuadros espirituales, que serían Lucifer, Ensamien Pungo o Orunmila o Orula, en el caso de los babalaos, cumplan las cosas que queremos gracias a la simpatía que nosotros hacemos para ganarnos la atención de ellos, que es sobornándolos con lo que ellos quieren, con ofrendas, con sangre, con ebos, con menga, con licor, con tabaco. Entonces, mi querido amigo en Colombia, para ti que me hiciste esa pregunta, ambas formas de trabajar son valederas. Directamente hablando con el dueño del circo o usando intermediarios. De una u otra forma podemos llegar a cumplir las expectativas de lo que nosotros como religiosos o como clientes queremos, tomando en cuenta que donde manda capitán no manda marinero, tomando en cuenta que por debajo de Lucifer están todos esos ángeles y arcángeles que van a interceder por mí para que Lucifer me haga caso y le dé lo que yo quiero a mis clientes o lo que mis clientes quieren. En el palo Congo es igualito. Ante Ensamien Pungo están toda esa serie de empongos y de enfumbes, miles de millones de enfumbes en cada moyugba, hasta mi cuarta y tercera, cuarta generación de los padrinos que tengo. Entonces todo palero intercede y soborna a las entidades con menga, con licor, con botellas, con regalos, para que ellos empujen mi expediente, llegue más rápido a las manos de Ensamien Pungo y mis peticiones, la de mis clientes, sean concedidas. O igual con Orula, uno soborna a Eleguá con gallos, con licor, a los guerreros, a los jimaguas, a Echú, uno los soborna con guayaba, con frutas, con tortas, con ebó, con dulces. Uno se gana la simpatía de Eleguá, para que Eleguá, que abre los caminos, vaya ante Orunmila, ante Orula, y me diga, mira, ayuda al babalao Elías Carvajal, porque tiene una cliente que quiere que yo Eleguá le abramos los caminos. ¿Lo apruebas? Sí, ábrele los caminos a esa clienta. ¿Por qué? Porque esa clienta y yo nos ganamos la simpatía de esos que están por debajo, de ese Echú, de ese Eleguá, de esos jimaguas, de ese Otán, con lo que uno puede sobornar a esas entidades, con menga, con dulces, con guayabas, con tortas, y hacer que de esa forma Orula, que está tan ocupada ya con sus cosas, nos preste atención para que las peticiones del cliente que va ante el babalao le sean correspondidas más rápido en comparación con las del otro cliente, que no se gana la voluntad por ganarse la simpatía de esos intermediarios, que a la hora de la chiquita, muchachos, son tan importantes como las entidades que lideran nuestros cuadros espirituales, porque sean directamente los líderes o los intermediarios en este juego, en donde tenemos que convencer a las entidades para que hagan cosas por nosotros en esta vida temporal. Si yo quiero un amarre, si yo quiero un amansamiento, si yo quiero éxito, si yo quiero tener suerte en juegos de azar, si yo quiero a esta mujer, o yo quiero a este hombre, o yo quiero esto o aquello, obviamente yo tengo como cliente o como religioso que ganarme la voluntad de esas entidades, que a la final son las que van a hacer las cosas por nosotros, porque nosotros somos intermediarios. Entonces, para que yo me gane la voluntad de estos seres, que son los que hacen que me llegue dinero, que me gane la lotería, que mi mujer salga preñada, que la hembra que yo quiero se case conmigo, o que el hombre que yo quiero se fije en mí, o que yo tenga suerte en juegos de azar, esas entidades, no nosotros, que hacen que eso sea posible, lo hacen cuando nosotros captamos la atención de ellos. ¿Y cómo captamos la atención de ellos? Como siempre lo hemos hecho, con ofrendas. ¿Y cuál es la principal de ellas? La menga. Porque con esa sangre, sea con sapo, con corazón o directamente hablando con el dueño del circo, son dos formas muy fiables, son dos formas muy valederas en donde poder lograr las expectativas que sea como cliente o como religioso queramos a la hora de pedir o solicitar favores o peticiones ante esas entidades
para que no las den a la mayor brevedad posible. Se les quiere mucho, muchachos, y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. El salam aleikum, salam.